hacen un pistolazo de arranque, una cosa así. Así, ¿no? Sí, pero tienes que dividir. Sí, acá, ¿no? Sí, sí. Total. Ok. Total de lo que saca. Así, pero Y en este tema. 60-40, Sí, dependiendo del debate que hayan tenido. Aquí me pusieron que es... Ok. Y también allá arriba es que Bueno. Sí, yo estaba preocupado. Bienvenidos todos a las primeras rondas orales de la etapa semifinal de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos. Para dar inicio me permito presentar a los jueces. El jurado está formado por José Luis Leal Espinosa, Alfonso Ríos Gamiño y presidiendo el jurado Alejandro González Estrada. El tema a debatir en esta ronda es: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Los equipos que debatirán en esta ronda son el equipo 192 con la postura a favor, formado por Natalia González Saldaña, Carlos Uriel Ramírez Carrillo y como auxiliar Hermilo Lares Contreras. El equipo 277 con la postura en contra, formado por Jesús Gamaliel Peraza Bustillos, Rafael Humberto Delgado Limas y como auxiliar David Torres Santiesteban. Me permito leer las siguientes reglas básicas. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la voz. Se les solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición. En ese momento el cronómetro será detenido. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizado en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser decidida libremente por los equipos. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos. Cada uno de los 2 oradores deberá hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, el orador será interrumpido. Existen 7 aspectos a calificar, 3 de forma y 4 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo, que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 700 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1.490 puntos. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes, serán descontadas de la calificación global de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales de difícil memorización. Pero no pueden leer sus argumentos. Incurrir en esta conducta será penalizado. Para iniciar, solicitamos que mantengan sus móviles en vibración, preferentemente apagados. ¿Los equipos se encuentran listos para iniciar? Siendo así, cedo la palabra al equipo a favor. Los derechos humanos de los homosexuales y de las lesbianas son imprescriptibles, indiscutibles, inalienables y universales como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. Esta es una idea básica e irrefutable. Buenos días, mi nombre es Natalia González Saldaña y junto con mi compañero Uriel Ramírez desarrollaremos los argumentos de esta postura a favor. La orientación sexual de una persona, primeramente, no cambia su cualidad ante la ley, y esta no debe ser razón o motivo para restringirle derechos. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy puntual al decir que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Al respecto, diversos instrumentos jurídicos dan soporte, instrumentos como la Convención Americana, la
la Convención Europea y la Carta Africana de Derechos Humanos, que señalan que no se permite ningún trato diferenciado basado en esta característica de la orientación sexual, ya que, como lo ha señalado los principios de Yogyakarta del 2006, tanto la orientación sexual como la identidad de género son prerrogativas esenciales para el disfrute de la dignidad de la persona y de su humanidad, y no deben de ser motivo de discriminación alguna, ni tampoco de un abuso. Sobre este principio de igualdad, la Convención Americana también se ha pronunciado, y en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, en su párrafo 79, y también en la opinión consultiva sobre los migrantes del 2006, se ha señalado que hoy en día se prohíbe cualquier tipo de acto jurídico que entre en contravención con este principio fundamental, que es el principio de igualdad, y se prohíbe cualquier trato discriminatorio en perjuicio de persona alguna. Al respecto, este principio forma parte del derecho internacional general y en la actual etapa de la evolución del derecho internacional ha entrado a formar parte de los derechos de jus cogens. La Corte Interamericana, de una manera muy acertada, en el caso ya citado de Atala Rifo y Niñas contra Chile, también ha señalado que un derecho que se le está reconocido a las personas no puede ser restringido o negado a ninguna persona y bajo ninguna circunstancia basándose únicamente en esta característica de la orientación sexual. Basados en estos principios de igualdad y no discriminación, a las parejas homosexuales se les debe dar los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, porque no hacerlo estaría vulnerando contra su dignidad y también contra su honra. La encuesta nacional sobre la discriminación en México del 2010 ha señalado que el 83.4% de los mexicanos y de las mexicanas han sentido que su derecho se ha visto vulnerado únicamente en razón de su orientación sexual, el 83.4%. Y esto es lógico, porque las reformas legales son normas, y la norma, como es obvio, normaliza. Por lo tanto, el Estado, al seguir persistiendo legalmente en este tipo de discriminación y al negar derechos que son inherentes de todos los hombres y de todas las mujeres, está utilizando la homofobia como un fin legítimo para restringir derechos, lo cual es inaceptable. Es cuanto. Tiene la palabra la posición en contra. Tiene la palabra la posición en contra. Gracias. El debate de esta mañana centrará su argumentación referente hacia las parejas homoparentales o del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y este equipo demostrará cómo sí existen diferencias claras entre los derechos de estas parejas. Inicialmente hay que enfatizar que reconocemos, primero, el derecho a que las personas vivan libremente de acuerdo a sus preferencias sexuales y que se ostenten públicamente como estas, y que la relación de hecho que se produzca entre estas personas produzca ciertas circunstancias o consecuencias jurídicas siempre y cuando no afecten otros derechos. En este orden y por su naturaleza, se reconocen algunos de los derechos consustanciales de las parejas homoparentales, como son los derechos patrimoniales, los derechos mercantiles, laborales y civiles. Pero nos pronunciamos categóricamente en contra de las aspiraciones ilegítimas que colisionan con derechos humanos de interés superior. Ahora bien, partiendo de la teoría fundamental de los derechos humanos y siguiendo a Luigi Ferrajoli, hay que tener una distinción muy clara sobre lo que es un derecho y una aspiración legítima o no del mismo. En este marco podemos soportar en principio que actualmente las parejas homoparentales, si bien
tienen aspiraciones de recibir los mismos derechos que las parejas heterosexuales, estas no soportan el estándar de legitimidad en una sociedad democrática. En efecto, considerar que únicamente con ejercer una potestad o reclamar una expectativa, basta únicamente con decirlo y que esta no conlleva una correlatividad, sería por lo tanto bastante ingenuo de nuestra parte. Por ello podemos afirmar que las parejas homoparentales no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, partiendo de las siguientes premisas. Diferenciar no implica discriminar y mucho menos vulnerar la igualdad. Esta diferenciación válida en un Estado democrático encuentra su sustento en la Constitución y en las convenciones internacionales. Por lo anterior, podemos deducir que cuando la diferenciación que se produce, esta distinción se funda correctamente, esta no produce efectos negativos y mucho menos discriminatorios. Podemos partir del concepto proporcionado por el Consejo para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, que nos dice que discriminación es todo acto u omisión por el cual, sin motivo o causa racionalmente justificable, una persona recibe o produce un perjuicio en su esfera de derechos o en su forma de vida. En consecuencia, esta diferenciación racionalmente válida no implica discriminar a las parejas homosexuales, ya que no consta un detrimento en los derechos del mismo. En este orden, la aspiración ilegítima de adoptar por parte de las parejas homoparentales colisiona con el interés superior del menor a su libre desarrollo psicoemocional y además con su desarrollo en el derecho de alentar un proyecto de vida. Esto consagrado primero en el artículo 4 constitucional, en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2.2 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos del mismo. En conclusión, podemos afirmar que diferenciar no trastoca el principio de igualdad y de no discriminación, que es lógicamente justificado establecer regulaciones distintas para supuestos totalmente diversos y que las parejas homoparentales no tienen el derecho de adopción toda vez que su aspiración se reviste de un carácter ilegítimo que colisiona con otros derechos. Por ello es que sostenemos contundentemente que las parejas del mismo sexo no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Gracias. Para su segunda participación, tiene la palabra el equipo a favor. Respecto a lo que señaló la contraparte sobre un interés superior, recordemos que acabo de mencionar que el principio de igualdad ha entrado en el dominio ius cogens, que de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena señala que este derecho es supremo, se encuentra sostiene todo el andamiaje jurídico y cualquier supuesto que contravenga contra este principio fundamental del derecho internacional contraviene contra los derechos humanos. Por lo tanto, en este caso está vulnerando derechos humanos. Además, él señala que se debe de hacer diferencias atendiendo a cuáles son las desigualdades de hecho. Se refiere a hacer una distinción o una discriminación. La Corte ya ha señalado en el caso Castañeda-Gutman contra México, en su párrafo 201, que para hacer esta diferencia entre una distinción y una discriminación, la distinción tiene que cumplir con 3 características para que sea compatible con la Convención Americana. Esto quiere decir que sea razonable, objetiva y proporcional. Por favor, explíquenme en qué sentido es objetiva, proporcional y razonable. Por otro lado, estas desigualdades, de hecho, si el Estado hace una desigualdad atendiendo a desigualdades, de hecho, que sí ocurre, se debe de atender únicamente en un sentido de protección, cuando se encuentra un grupo que está vulnerado. En este sentido, las parejas homosexuales no se encuentran en un sentido de vulnerabilidad frente a las parejas heterosexuales. Por lo tanto, ¿en qué sentido está esta restricción protegiendo derechos? Más bien parece que no los están protegiendo. Si les dieran
un respaldo jurídico para poder sustanciar el matrimonio, el poder adoptar y todos los derechos que se devienen de estos principales son necesarios. Así pues, ellos señalan también el caso de que no pueden adoptar porque se protege el interés superior del menor. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado en el caso Atala Rifo que no se puede utilizar el interés superior del menor para restringir los derechos de las personas homosexuales, ya que en este caso se estaría prejuzgando cuál es la capacidad parental de las personas únicamente atendiendo a su sexualidad. Entonces, no podemos decir, no se puede únicamente basar en decir que una pareja homosexual, por el simple hecho de ser homosexual, no puede hacer que un niño se desarrolle correctamente. Es cuanto. Tiene la palabra el equipo en contra. Gracias. En primer término, es necesario precisar que este equipo se pronuncia categóricamente en contra de la discriminación y la recriminación por orientación sexual. Eso ha quedado claro y ha quedado atrás, tanto que no es el centro de este debate. La contraparte sostiene que un derecho que está reconocido a las personas no puede ser restringido ni limitado por simple discriminación, y tiene razón. Es por eso que este equipo ha delineado precisa y específicamente el punto medular del debate, que radica no entre un conflicto de derechos, sino entre el conflicto entre aspiración ilegítima de derecho e interés superior del menor. La contraparte opina que nuestros argumentos se sostienen en prejuicios etéreos sobre la capacidad parental de los homosexuales. No es así. La postura no se basa en si las personas homoparentales, homosexuales, tienen capacidad o no para ser padres o para adoptar. Se basa en que el interés superior de la niñez se vulnera desde el momento en que se pone al menor en una condición y una situación de potencial discriminación. Es decir, según los estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en diciembre de 2009 y 2010, hay un estudio sobre la percepción que tienen los hijos e hijas de personas homoparentales. Y casualmente, o causalmente mejor dicho, 7 de cada 10 hijos e hijas de personas homoparentales aseguran sufrir discriminación en su entorno social. Asimismo, 6 de cada 10 hijos e hijas de personas homoparentales aseguran sentirse incómodos, literalmente la palabra es incómodos, en relación a su identidad familiar. Si tuviéramos que abonar algún otro dato que soportara esta postura, diríamos también que 4 de cada 10 personas en México no estarían dispuestas en compartir su hogar con personas de tendencia sexual diversa. 4 de cada 10, y aunque no es mayoría, es una tendencia latente a un rechazo. Y además, por si fuera poco, en el mismo estudio, 1 de cada 2 personas homosexuales o lesbianas aseguran que el principal problema que enfrentan es el de la discriminación. Es decir, el punto en cuestión no es trastocar desigualdad, no es discriminar, es colocar al menor y a su interés en una situación de potencial discriminación. Agradecemos que la contraparte acepte que el interés superior es un interés primordial sobre los demás y que cualquier sentido en contrario al mismo generaría por sí mismo violación a derechos humanos. Agradecemos a la contraparte que tenga claro el argumento, pues es en ese mismo argumento que esta postura basa su argumento. También la contraparte pregunta si en qué basamos, según los estándares de la Corte, sobre la razonabilidad, objetividad y proporcionalidad de la discriminación en la que se pone al menor. Bueno, pues es razonable, porque poner al menor en potencial discriminación es vulnerar su proyecto de vida. No habiendo nada más que replicar por el momento, me gustaría terminar mi participación. Se cede la palabra a la posición a favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Ramírez. Debatiré los argumentos actualmente vertidos por la contraparte. Uno de los puntos focales y el argumento más fuerte, al parecer, de la contraparte es el interés superior del menor. Pero es claro, en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, la Corte Interamericana ha hablado sobre el alcance del interés superior del menor frente
a la orientación sexual de los padres. Citaré textualmente el párrafo 112. El interés superior del menor no debe ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre bajo la orientación sexual de cualquiera de ellos. Además, señalan en su párrafo 113, en casos de custodia y cuidado sobre niños, se tiene que realizar el análisis de los padres en base de efectos reales y probados sobre la idoneidad y sobre la capacidad de criar a los hijos, no sobre concepciones ilusorias como es la orientación sexual. La misma Corte Interamericana, que es la que se encarga en este sistema regional de derechos humanos, claramente ha establecido que el interés superior del menor no contraviene con las capacidades de los padres de cuidar a un niño en un entorno sano. Además, la Corte Europea, en el caso X y otros contra Austria, ha señalado que se encuentra que es discriminatorio excluir a un segundo padre en adoptar a un niño solamente por la característica de su orientación sexual. ¿En base a qué? Porque las parejas heterosexuales tienen la posibilidad de hacerlo. Es decir, evidentemente la característica que se está tomando en cuenta es la orientación sexual de la persona, que ya ha quedado claro en diversos instrumentos legales internacionales, que lo ha adoptado diversas legislaciones estatales, como es en el caso de México, en el artículo 1 constitucional, y diversos órganos jurisdiccionales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo, han aclarado que el interés superior del niño no afecta con la orientación sexual, y el tomar en cuenta esa característica protegida es una violación a un derecho, a una norma de carácter ius cogens, que, como lo señala la Convención de Viena, es un derecho superior, un derecho que la práctica no puede contravenir. Es evidente que estos tratos diferenciados no se pueden realizar. Por cierto, tomamos a colación las estadísticas que han sacado por parte de la encuesta ENADIS, donde señalan que evidentemente uno de los grandes problemas para las personas del colectivo LGBT es la homofobia. Como ya lo mencionó mi compañera en la introducción, el hecho de que un Estado siga permitiendo legislativamente estas diferenciaciones entre parejas del mismo sexo con las parejas heterosexuales, claramente es un aliento a la homofobia. El no legislar y el no apoyar el avance de la misma sociedad va contrario a derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman contra Uruguay, ha señalado que el Estado no solamente tiene que otorgar derechos, tiene una obligación de generar y de proteger de la manera más amplia a la familia y el desarrollo de esta dentro de un sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, esto sería violatorio a derechos humanos el excluir a parejas. Igualmente, en el caso Atalas de Hijo y Niñas, en su párrafo 90 señalan que no existe un único modelo familiar. Este se tiene que analizar en los casos en concretos. Y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atalas de Hijo y Niñas, donde consideró que Atalas de Hijo, su pareja, mujer, y sus hijos eran vida familiar, al igual que en el caso Shalkikov de la Corte Europea, han señalado que una pareja de facto homosexual cae en el supuesto de vida familiar, ¿por qué seguir negando estos derechos inherentes de las personas en base de un precepto discriminatorio cuando las mismas instancias internacionales ya han declarado que estas ideas son obsoletas y contrarias a derecho? Invitamos a la contraparte de nuevo. Recordemos que el caso Castañeda-Goodman contra México es claro. Las distinciones son objetivas, razonables y proporcionales. En el presente caso, esta parte no encuentra ninguna fundamentación para cumplir con esos 3 puntos. En todo caso, caeríamos en el supuesto de una discriminación, donde la Corte Interamericana claramente lo ha mencionado. La orientación sexual de una persona no debe ser tomada en cuenta para prácticas estatales o privadas que menoscaben derechos. Es cuanto. Tiene la palabra el equipo en contra. Creo que deberemos dejar muy claro que el equipo contrario parece no diferenciar en conceptos totalmente diferentes. Hay que tener en claro que una cosa es diferenciar entre tener derechos y la otra es sobre discriminar, y creo que hemos dejado muy clara la postura de este equipo, que nos posicionamos categóricamente en contra de la discriminación. Partiendo de esto, debemos de tener en claro que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Atalas, Rifo y Niñas versus Chile realiza su análisis respecto a la no discriminación. En ninguna parte de la sentencia se habla sobre la diferenciación. Entonces, este equipo está presentando ante esta dinámica de debate una reflexión más allá de repetir únicamente argumentos de otras cuestiones. Asimismo, tenemos que hacer
patente que la capacidad de las personas que tienen el derecho de adoptar no está en juego en este debate. Estamos hablando sobre el interés superior del menor y por ende el menor es sobre quien recae el derecho, no sobre quien pretende adoptar. Asimismo, hacer notar que la contraparte no ha acreditado cómo la aspiración ilegítima que hace ver este equipo se fundamenta en una sociedad democrática. Establecen que únicamente con decir que se tiene el derecho se debe de obtener. Entonces creo que caeríamos en un grave caos en esta sociedad al otorgar todos los derechos únicamente por decirlos y no por tener las obligaciones correlativas de los mismos. Asimismo, implicar que todas las implicaciones o las aspiraciones que se deban de seguir no soporten este estándar de legitimidad parecería demasiado ingenuo por parte de nuestros compañeros. Es todo. Recordamos que en este último turno los dos oradores tienen la posibilidad de hacer uso de la voz en el tiempo que les queda disponible. Después de hacer este paréntesis, se cede la palabra al equipo a favor. Muchas gracias. Para concluir, quiero puntualizar 2 puntos. En primer lugar, recordemos la pregunta inicial que nos trae este foro. ¿Las parejas del mismo sexo deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Claramente, el debate aquí no solamente abunda sobre la homoparentalidad. Claramente, el otro equipo ya afirmó los derechos que tienen las parejas homosexuales frente a otro tipo de derechos y ya han afirmado que sí los tienen. Entonces, ¿por qué seguimos en la misma línea de negar derechos en un precepto que ya se ha declarado como discriminatorio? Además, no solamente citamos el caso Atalas Difo para hablar sobre distinciones, sino también el caso Castañeda Guzmán contra México y la opinión consultiva número 18 sobre los migrantes, donde establecen estos principios básicos sobre la igualdad. E igualmente el caso Atalas Difo las menciona. Bueno, ya con lo ya mencionado, para concluir, recordemos, el principio de igualdad y no discriminación se desprende directamente de la naturaleza del género humano y esta es inseparable de la dignidad esencial de las personas. Es decir, todo acto discriminatorio es un acto que atenta directamente contra la dignidad humana. Eso se establece en el caso Talos de Ifo y Niñas contra Chile, en su párrafo 79. Es decir, todo acto discriminatorio es un acto que atenta a la dignidad humana y si es en base a su orientación sexual, también afecta su vida privada. Este concepto de vida privada se desarrolla en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, mejor conocido como el caso fecundación in vitro, en su párrafo 143. Señalan que esta vida privada comprende una serie de factores interrelacionados con la dignidad esencial, como es la capacidad de desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar la propia identidad y definir las propias relaciones personales. Todo esto es básico para fomentar una autonomía personal, la cual es básica y fundamental para la calidad de vida de todas las personas. Es decir, en el caso de que se les nieguen derechos fundamentales como es la familia, no es una aspiración, es un derecho fundamental, reconocido en diversos tratados internacionales como en la misma legislación local, donde señalan que la vida familiar no puede ser limitada, ni mucho menos restringida. Por lo tanto, esta es una injerencia arbitraria, abusiva y excesiva en la vida privada de estas personas. En el mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 166-12, ha señalado que la orientación sexual, la identidad, el proyecto de vida y este derecho a la privacidad se encuentran relacionados, en razón que en base a todos estos factores y la identidad que ya hemos mencionado, las personas definen sus propias relaciones personales y familiares, como es la paternidad, en base a su propia identidad, aunque ésta no sea aceptada o tolerada por la mayoría. Para concluir, citaremos el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana. Queda prohibida toda discriminación por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que sea para menoscabar o restringir derechos y libertades. En este mismo sentido, el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, que el cual, como ya hemos estado reiterando, pertenece al jus cogens, sostiene todo el andamiaje jurídico internacional como nacional, por lo cual no puede haber diferenciaciones basadas en la orientación sexual, ya que iría mismo en contra de la misma naturaleza del derecho.
En este mismo tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado de prensa realizado directamente contra el Estado mexicano por la condena del asesinato de un defensor de los derechos humanos en el estado de Guerrero del colectivo LGBT, señala: todas las personas vivimos en libertad de no ser discriminados. Esto está establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente en la Convención Americana. Por lo tanto, y con lo ya mencionado, volvemos al inicio. Los derechos de las personas lesbianas y homosexuales son indiscutibles, imprescriptibles, inalienables y universales, como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias. Tiene la palabra la postura en contra. Antes de concluir, me gustaría utilizar el tiempo para precisar algunas cuestiones que pudieron haber quedado difusas en el desarrollo de este debate. La contraparte menciona que estas ideas son obsoletas y son contrarias a derechos, son basadas en discriminación, el hecho de no brindarles y reconocerles su derecho de adopción. Yo les pregunto, si estas ideas han quedado obsoletas y se basan en discriminación, ¿por qué la aspiración al derecho que ustedes mencionan no ha soportado el estándar de legitimidad de una sociedad democrática? Lo que quiere decir en términos prácticos legislativos, que me digan cuántas legislaciones alrededor del mundo consagran el derecho de que los homosexuales adopten. Si lo investigan, se darán cuenta que son precisamente casi nulas. Es por eso, es porque esta aspiración ilegítima a un derecho no soporta el estándar de legitimidad necesario en una sociedad democrática como la nuestra. Reconocemos también que la contraparte hable sobre la discriminación y que no se puede hacer distinciones en relación a la orientación sexual y que hayan citado el artículo primero. La verdad es que es de reconocerse a la contraparte que cite artículos bastante profundamente. La verdad es que esta parte piensa que el debate se centra en una acción y una dinámica reflexiva de los argumentos que profundice en la realidad. También la contraparte en un momento señaló que precisamente porque la conducta homosexual y homoparental y la adopción no es legal, precisamente por eso se sufre discriminación, lo cual es totalmente erróneo. El derecho sí está para normalizar una conducta social, es correcto, pero es precisamente porque existe una conducta real que existe el derecho. ¿Cómo pueden asegurar que no se pone al menor en un entorno de potencial discriminación cuando 1 de cada 2 personas del grupo colectivo que ustedes defienden aseguran que su principal problema es la discriminación? Es decir, negar por un lado, negar el momento que hay discriminación hacia ellos y por otro aspirar al derecho. Son realidades contrarias. Existe un rechazo de facto que limita las posibilidades del menor y lo pone en potencial discriminación. Que quede muy claro, en esta mesa nadie se ha pronunciado en contra de que las parejas homoparentales vivan libremente de acuerdo a sus expresiones y preferencias sexuales. Sin embargo, hemos encontrado que el punto medular de este debate radica precisamente en la aspiración que tienen las parejas por adoptar, aspiración ilegítima que colisiona directamente con el interés superior de la niñez. En este orden, y a pesar de las divagaciones de la contraparte, ha quedado demostrada la ilegitimidad de esta aspiración de las parejas homoparentales por adoptar en razón de que no cumple ni soporta los estándares de legitimidad en una sociedad democrática como la nuestra. Ha quedado con datos contundentes demostrado que el entorno social y cultural es un entorno de potencial discriminación para el menor, discriminación que limita de facto la posibilidad del mismo por desarrollar su proyecto de vida. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que establece la obligación de los poderes públicos por salvaguardar y resguardar el proyecto de vida. Es la Convención sobre Derechos del Niño, en el artículo 2.2, que establece que los estados deben garantizar la protección del menor a cualquier tipo de discriminación. Lo dice el 2.2 de la Convención. Es aquí que entra el conflicto entre una aspiración ilegítima de una minoría sexual y un interés superior. Distinguir no significa discriminar.
Diferenciar bajo estándares, parámetros de racionalidad significa valorar en su exacta dimensión la prioridad de salvaguardar un interés superior frente a una aspiración. Es por eso que nos pronunciamos contundentemente en contra de que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos, no deben tener los mismos derechos. Gracias. Al haberse agotado los turnos, se declara concluido el debate. Solicitamos a los polemistas como a los presentes abandonar la sala para permitir a los jueces deliberar. Pedimos a los equipos no se alejen demasiado para la sesión de retroalimentación. Muy bueno. A una serie de equipos que ustedes ya tienen una capacidad discursiva y persuasiva importante, evidentemente de la mano con el argumento, que es lo que sostiene y lo que da rumbo a cualquier jurista. Mis comentarios serían para ambos equipos que eviten un poco usar las muletillas, sobre todo términos en base, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque es con base, ¿no? Y ambos lo utilizaron de manera frecuente. Sobre todo evitar un tanto cuanto la lectura, como saben, no es permitido leer, en todo caso alguna cita por ahí en cuanto a la doctrina o en cuanto a la jurisprudencia, ya sea local o internacional, y también considerar que las posiciones, sobre todo de un buen jurista, no es tanto destruir el argumento del otro, sino construir con el argumento del otro un argumento sólido que permite en todo caso poder ser categórico en cuanto a la definición. Por lo demás, mis felicitaciones a ambos, hicieron un gran esfuerzo. Me parece que los temas que aquí se exponen y sobre todo de los derechos de las personas del mismo sexo da para una tesis doctoral y que evidentemente estamos en la mejor disposición de seguir aprendiendo de ustedes. Muchas felicidades. Bueno, a mí me gustó mucho este ejercicio. Los felicito a ambos equipos extraordinarios. Nada más un apunte en relación a ciertos señalamientos con los argumentos. Hay que ser muy, muy duro con las ideas, con los planteamientos. Hay que diseccionarlos y abordar los temas de manera muy fuerte. Y dejar a un lado la personalización, ¿sí? Muchas veces cuando litigamos decimos, oye, es que el contrario y el juez hizo mal. No, todo está en actos, en las sentencias, en los argumentos. Vamos a ir teniendo esa parte de elegancia que ambos lo tuvieron, pero hay que esforzarnos por centrarnos en esa situación, ¿no? En relación a la coherencia y a los argumentos, si ustedes analizan ahí mi hoja, yo me centré mucho en quién fue más técnico jurídicamente, no en quien tuvo la capacidad de persuadir. Entonces, aquí les explico mi voto, se lo razono para que lo entiendan, y ambos equipos los felicito. Son extraordinarios y sigan así, que espero que mis hijos tengan un mundo construido con gente dedicada y capaz como ustedes. Los felicito a ambos equipos y a sus coaches también. Tomando el comentario de los compañeros de panel, me parece que lo primero es felicitarlos, es un esfuerzo importante. Me quedo con este último comentario. Esperemos que nuestros hijos crezcan en un mundo en el que estas ideas se debatan de esta forma y que sean las que priven. Yo trataré de ser políticamente correcto al decir ciertas cosas, pero yo lo que diría es, me parece que deben de tratar en la medida de lo posible de no tener tanta presión sobre sí mismos. Disfrútenlo. Las guerras, los muertos, la sangre que ha corrido por temas como estos, no les tocó a ustedes. Disfrútenlo, ustedes ya están debatiendo sobre ideas. Y eso es algo que me parece que estos ejercicios tienen que permear. Del lado que estén, ustedes disfruten este tema. Y los que sean, ¿no? Ya es un ejercicio muy padre. Suéltense. Me parece que eso les va a dar mucho más. Está bien citar.
pero traten de citar en la medida en que pues, pueda coadyuvar con mayor sentido con el argumento que están planteando. Y una recomendación, como un poco lo que decía el maestro Leal, traten de utilizar términos que les sean más naturales, muchachos. Es decir, a veces citar ciertas palabras sí se oye muy bonito, pero en un doctor como el doctor Leal, que digamos tiene una trayectoria bastante amplia, pues es natural que lo diga, ¿no? Pero en chavos de su edad sí de repente como que cuesta trabajo pensar, y sobre todo ya cuando se sigue con la coherencia de las ideas de lo que están diciendo, incluso si es realmente lo que quieren decir, ¿eh? O sea, si realmente lo que están diciendo va de acuerdo con la palabra que acaban de citar. Hay muchos sinónimos, el español es muy rico. Utilicen en este mismo sentido palabras que fluidamente puedan manejar sin ningún problema y que no les cause luego por ahí un contrapunto. Se los pongo porque después, en el momento de contraargumentar, pues les pueden regresar ahí que acaban de cometer una pifia al decir algo que en realidad es completamente contrario a lo que están tratando de decir. En ese sentido, yo haré esas recomendaciones. Disfruten el ejercicio, faltan rondas, disfrútenlo y suéltense mucho más. Y en la medida de lo posible, vayan haciendo anotaciones propias, ojo, de lo que se va diciendo en el debate, no de lo que traen preparado. Lo que trae preparado, ahí déjenlo, guárdenlo, eso ya lo prepararon, ya se lo saben. Pero lo que no saben es lo que va a decir su contraparte. Sobre eso, ahí mismo en los espacios en los que están en los silencios, vayan haciendo anotaciones y comparando sus notas para que una vez que llegue el momento de la contrarréplica, se hable del tema que se está hablando aquí en el momento en que está llevando la competencia, no de lo que yo traía planteado decir, porque a lo mejor tú traías planteado decir algo que nunca te dijeron y tú estás en el chip de decir lo que traías argumentado y te vas por ese canal y no tiene nada que ver con lo que se planteó acá, ¿no? Felicidades, sigan en este ejercicio y ojalá los vean en la final y les podamos aplaudir. Gracias. Terminada la sesión de retroalimentación, agradecemos la participación de los polemistas y el trabajo de los jueces. Nuestro manejador, ¿dónde nos va a dirigir?